Cada mujer en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Esperando ejecución. Caso número 1. Kimberly Diane Cargill, Texas. Contexto y perfil. Nacida en Mississippi en 1966, criada en un entorno abusivo de drogas y negligencia. Con múltiples matrimonios fallidos y denuncias de violencia doméstica, Kimberly enfrentó un proceso penal por intento de hurto poco antes de ser acusada de asesinato. Crimen. El 18 de junio de 2010, Kimberly asesinó por asfixia a Cheri Walker, 39 años, su niñera contratada para cuidar a sus hijos con discapacidades mentales. No solo privó de vida a la cuidadora, sino que roció el cuerpo con gasolina y lo prendió fuego. El móvil. Evitar que testificara en su contra en un caso de protección infantil. Proceso y apelaciones. Fue detenida en julio de ese año. En 2012 fue condenada por asesinato capital y sentenciada a muerte. Sus apelaciones en tribunales estatales y federales fueron todas rechazadas, con la Corte Suprema negando su recurso en 2017. Situación actual. Desde 2012 está en el Death Row del Patrick O'Daniel Unit, a la espera de ejecución con fecha aún indefinida. Caso número 2. María del Rocio Rose Alfaro, California. Contexto y perfil. Criada en Anaheim desde niña, cayó en adicciones y prostitución a edad temprana. Madre a los 15, tuvo una vida marcada por la marginalidad. Crimen. En junio de 1990, Alfaro irrumpió en casa de Outem Ayace, 10 años, para robar objetos de valor. Al verse sorprendida, la asesinó apuñalándola. El cuerpo fue abandonado en el patio de la víctima. Proceso y apelaciones. Con 20 años, fue una de las primeras mujeres en Orange County en recibir pena capital. Desde su condena en 1990, ha presentado numerosos recursos, aunque la más reciente reinstauración de la pena en California reafirmó su sentencia. Situación actual. Permanece en la unidad de mujeres en Irvine, CA, sin fecha de ejecución programada. Caso número 3. Melissa Elizabeth Lucio, Texas. Contexto y perfil. Latina nacida en Lubbock en 1969. Madre de varios hijos, su vida familiar fue conflictiva y marcada por violencia doméstica. Crimen. En febrero de 2007, su hija de 2 años, Meraye, murió tras sufrir múltiples traumas en diferentes estados de curación. La fiscalía alegó abuso prolongado hasta causar la muerte. Melissa contesta que se trató de una caída por las escaleras. Proceso y apelaciones. Sentenciada a muerte en 2008, Lucio se convirtió en la primera mujer latina en Death Row de Texas. En abril de 2022, un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente su ejecución debido a dudas sobre injusticia y procesamiento insuficiente. Situación actual. Sigue en prisión esperando nuevas audiencias. Su caso ha ganado atención mediática por posibles errores judiciales. Caso número 4. Christie Michelle Scott, Alabama. Contexto y perfil. Nacida en 1978, con historial familiar problemático. Propietaria de seguros pequeños y madre soltera en Russellville, Alabama. Crimen. El 16 de agosto de 2008 incendió su casa provocando la muerte de su hijo autista de 6 años, Mason Scott. La causa, la póliza de $100,000 que había sacado horas antes de la tragedia. Proceso y apelaciones. Condenada en 2009 por asesinato capital. Ha presentado recursos alegando problemas con evidencia de incendio premeditado y testimonios contradictorios. Situación actual. Desde 2009 en la Death Row de Julia Tuile Prison for Women, sin programación de ejecución. Caso número 5. Brenda E. Andrew, Oklahoma. Contexto y perfil. Nacida en 1967 en Oklahoma City, con historial de violencia doméstica, múltiples fugas y abuso de sustancias. Crimen. En noviembre de 2001 asesinó a su esposo durante una discusión con un hacha o martillo, tras años de abuso mutuo declarado. Proceso y apelaciones. Condenada en 2004. En 2025, la Corte Suprema anuló su condena para reexaminar si la admisión de pruebas sobre su historial sexual influyó indebidamente en el jurado. Situación actual. Se encuentra en Death Row mientras su caso es revisado por el Tribunal Federal del 10º Circuito. Caso número 6. Darlie Lynn Routier, Texas. Contexto y perfil. Ama de casa de 26 años, madre de 3 niños. Darlie vivía una vida aparentemente tranquila en Rowlett, Texas. Sin antecedentes criminales, era vista como una madre protectora hasta el suceso que cambiaría su vida para siempre. Crimen. El 6 de junio de 1996, 2 de sus hijos, Devon, 6, y Damon, 5,
fueron brutalmente apuñalados mientras dormían en la sala. Darlie también presentaba heridas, incluyendo un corte profundo en el cuello. La versión de la acusada: un intruso entró y la atacó a ella y a los niños. Pero la policía, tras una investigación intensa, concluyó que las heridas eran autoinfligidas y que ella misma asesinó a sus hijos. Proceso y apelaciones. Condenada en 1997 por el asesinato de Damon. La condena ha sido fuertemente debatida y aún hoy existen dudas sobre la evidencia forense usada, como análisis de fibras, sangre y huellas. Organizaciones como Innocence Project han mostrado interés en el caso. En 2019, se autorizó una revisión de ADN. Estado actual: en el corredor de la muerte de Mountain View, Gatesville, Texas. Sin fecha de ejecución. Caso número 7. Tiffany Cole, Florida. Contexto y perfil. Joven originaria de Carolina del Sur, Tiffany fue criada en un entorno estable, sin antecedentes penales graves. Fue involucrada en un crimen junto con su novio y otros 2 hombres, lo que derivó en una condena capital. Crimen. En julio de 2005, ella y sus cómplices secuestraron a una pareja de ancianos, James y Carol Sumner, conocidos de su familia, para robarles dinero. Los llevaron al bosque, los obligaron a cavar su propia tumba, los asfixiaron con cinta adhesiva y los enterraron vivos en una fosa previamente preparada. Proceso y apelaciones. Tiffany fue hallada culpable por el secuestro y asesinato. La brutalidad del acto y su aparente participación activa en la logística del crimen fueron determinantes en su condena a muerte en 2008. Las apelaciones posteriores alegaron que su rol fue secundario, pero la condena fue ratificada. Estado actual. Se encuentra en el corredor de la muerte en Lovell Correctional Institution, Florida. Su sentencia fue reafirmada en 2021. Caso número 8. Tina Louise Brown, Florida. Contexto y perfil. Tina Brown, madre de 3 hijos y residente de Pensacola, Florida, era parte de una familia con múltiples antecedentes de violencia doméstica y abuso. Crimen. En 2010, Brown, junto a 2 cómplices, incluida su hija adolescente, planeó y ejecutó el asesinato de una mujer llamada Sandy Rozo, quien supuestamente había abusado de él. Esposo de Brown. La víctima fue golpeada, rociada con gasolina y quemada viva dentro de su vehículo en una zona boscosa. Proceso y apelaciones. El caso llamó la atención por su brutalidad y por involucrar a una menor. Brown fue sentenciada a muerte en 2012. Sus cómplices recibieron penas menores. Ha intentado apelaciones por motivos de salud mental, pero hasta el momento todas han sido rechazadas. Estado actual: en prisión esperando ejecución, sin fecha asignada oficialmente. Caso número 9. Margaret Allen, Florida. Contexto y perfil. Residente del condado de Brevard, Florida, Margaret Allen tenía una historia marcada por violencia, incluyendo amenazas a vecinos y denuncias de agresiones. Crimen. En marzo de 2005, acusó a una mujer de haberle robado su bolso con dinero. Junto a 2 hombres, secuestró, golpeó y torturó a la víctima, Wanda B., durante horas hasta que murió. Posteriormente intentó ocultar el cuerpo en su casa. Proceso y apelaciones. Fue sentenciada a muerte en 2011 por tortura y asesinato. Durante el juicio, los fiscales describieron a Allen como sádica y calculadora. Su defensa alegó desequilibrio mental, pero no logró evitar la pena capital. Estado actual. Actualmente sigue en Death Row en Florida. No tiene fecha de ejecución. Caso número 10. Emilia Carr, Florida. Contexto y perfil. Emilia Carr fue criada en un hogar violento, con denuncias de abuso físico y sexual por parte de su padre, quien también fue sentenciado por asesinato. Esta historia familiar se presentó en el juicio como atenuante. Crimen. En 2009, Emilia y su entonces pareja asesinaron a Heather Estron, ex esposa del hombre. La atrajeron a una casa rodante, la interrogaron, la ataron con cinta y luego Emilia la sofocó metiéndola viva en una caja. El crimen fue premeditado y brutal. Proceso y apelaciones. Fue condenada a muerte en 2011, convirtiéndose en la segunda mujer en Death Row de Florida en ese momento. Sin embargo, en 2017, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua tras una revisión judicial que tuvo en cuenta su bajo coeficiente intelectual y abuso en la infancia. Estado actual. Aunque ya no está en Death Row, su caso sigue siendo uno de los más extremos entre mujeres en prisión perpetua. Caso número 11. Linda Carty, Texas. Contexto y perfil. Ciudadana británica nacida en St. Kitts,
Linda Carty se mudó a Estados Unidos, donde trabajó como profesora y en temas de asistencia social. A pesar de su formación académica y vida relativamente normal, en 2001 se vio envuelta en un crimen brutal. Crimen. Carty fue hallada culpable de planear el secuestro y asesinato de Joanna Rodríguez, una joven madre de 25 años. El motivo, según la fiscalía, era robar a su bebé recién nacido para criarlo como suyo. Ayudada por 3 hombres, entraron al apartamento, amordazaron a la víctima y la metieron en la cajuela de un coche, donde murió asfixiada. Proceso y apelaciones. Fue condenada a muerte en 2002. El caso ha provocado polémica internacional, especialmente en Reino Unido, debido a alegatos de que no tuvo defensa legal efectiva y que no se respetaron sus derechos consulares. Grupos de derechos humanos y hasta el gobierno británico han pedido clemencia. Estado actual. Continúa en el corredor de la muerte en la unidad Mountain View, Texas. Caso número 12. Juanita Gómez, Oklahoma. Contexto y perfil. Madre hispana de Oklahoma, sin antecedentes penales graves, que vivía con su hija Geneva, de 33 años. El caso atrajo atención por el tipo de asesinato y la justificación religiosa que alegó. Crimen. En agosto de 2016, Juanita asesinó a su hija colocándole una cruz en el pecho y presionándola hasta causarle la muerte. Alegó que Geneva estaba poseída por el diablo y que debía exorcizarla. Según testimonios, usó fuerza extrema, introduciendo la cruz hasta la garganta. Proceso y apelaciones. Fue juzgada en 2018 y se usó como evidencia su declaración policial, donde repitió su convicción religiosa. El jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado. Se presentaron recursos por salud mental, pero fue considerada competente. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, no a pena de muerte, pero su caso ha sido usado en debates sobre salud mental y la pena capital. Estado actual. Cumple condena en una prisión de máxima seguridad en Oklahoma, sin pena de muerte, aunque inicialmente se consideró. Caso número 13. Blanche Taylor Moore, Carolina del Norte. Contexto y perfil. Mujer nacida en 1933, acusada de ser una asesina en serie con métodos muy particulares. Trabajó como cajera de supermercado y más tarde en instituciones religiosas. Crimen. Se descubrió que había envenenado lentamente con arsénico a varios hombres cercanos: su segundo esposo, su amante y su suegro. El crimen por el que fue condenada ocurrió en 1986, cuando su pareja, el reverendo Dwight Moore, fue hospitalizado con síntomas de envenenamiento. Sobrevivió, pero la investigación reveló niveles letales de arsénico. Proceso y apelaciones. Fue condenada a muerte en 1990. Durante el juicio se exhumaron cuerpos de otros conocidos suyos con rastros del mismo veneno. Se convirtió en una de las pocas mujeres mayores en el corredor de la muerte. Estado actual. A sus más de 90 años, sigue viva en el corredor de la muerte de Carolina del Norte. No tiene fecha de ejecución, lo que ha generado debates sobre la ejecución de ancianos. Caso número 14. Brandy Holmes, Luisiana. Contexto y perfil. Criada en un entorno violento, con historial de abuso de sustancias y relaciones conflictivas. En 2003, junto con su novio Robert Coleman, cometió uno de los asesinatos más violentos en la historia reciente de Luisiana. Crimen. Invadieron la casa del profesor Julian Brandon y su esposa Alice. Golpearon al hombre hasta matarlo con una pistola y dejaron a la mujer gravemente herida. Luego, robaron objetos personales, tarjetas bancarias y dinero. La motivación: robo y necesidad de dinero para drogas. Proceso y apelaciones. Brandy fue sentenciada a muerte en 2006. Su defensa alegó que fue manipulada por su novio y que su adicción la llevó a cometer los crímenes. Aún así, el jurado no encontró atenuantes suficientes. Estado actual. En el corredor de la muerte en Louisiana Correctional Institute for Women, sin fecha establecida para ejecución. Caso número 15. Lisa Montgomery. Caso ejecutado, histórico, Missouri. Contexto y perfil. Lisa Montgomery fue víctima de abusos severos en la infancia. Diagnosticada con múltiples enfermedades mentales, vivía en Kansas con su esposo y 4 hijos. Crimen. En 2004, contactó por internet a Bobby Hoestinet, una mujer embarazada de 8 meses, bajo la excusa de comprarle un perro. Una vez en su casa, Lisa la estranguló y le extrajo el feto con un cuchillo de cocina, llevándose al bebé como si fuera suyo. Fue arrestada al día siguiente. Proceso y ejecución. Fue condenada a muerte en 2007.
Su ejecución fue postergada múltiples veces por apelaciones relacionadas con salud mental y abuso infantil extremo. Finalmente, fue ejecutada el 13 de enero de 2021, siendo la primera mujer ejecutada por el gobierno federal en 67 años. Estado actual: ejecutada por inyección letal en Terre Haute, Indiana. En próximas entregas abordaremos más casos activos, incluyendo nombres como Debra Denise Brown, relacionada con el asesino en serie Olten Coleman; Judy Buenoano, histórica, ejecutada por silla eléctrica; Kimberly Cargill; Melissa Lucio, caso conmovió a Texas y generó movimientos sociales a favor de su liberación. La historia de cada una refleja realidades muy distintas, desde traumas infantiles hasta acciones premeditadas. Algunas esperan aún revisión, otras son íconos del debate sobre la pena de muerte. Caso número 16. Tina Brown, Florida. Quemada viva por una traición. Contexto y perfil. Tina Brown, madre afroamericana de 41 años, creció en un entorno difícil, marcado por pobreza y violencia. Vivía en Pensacola, Florida, y mantenía una relación cercana con su cómplice, Heather Lee. Ambas compartían un vínculo casi de codependencia. Crimen. En 2011, junto con Heather y una menor, Tina secuestró a una mujer llamada Vicky Buckhead, supuestamente por haber tenido una relación sexual con su esposo. La obligaron a subir a un coche, la golpearon brutalmente y la condujeron hasta un lugar remoto. Ahí, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, mientras estaba viva. Motivo: según los registros judiciales, el asesinato fue motivado por celos y una supuesta traición amorosa. Tina argumentó que había sido manipulada por Heather, pero la brutalidad del crimen resultó decisiva. Estado actual: fue condenada a muerte en 2012. Actualmente espera ejecución en la prisión Lovell Annex, Florida. Caso número 17. Brittany Olber, Texas. La trabajadora sexual convertida en asesina. Contexto y perfil. Brittany Olber, ex enfermera convertida en trabajadora sexual y adicta a la metanfetamina, tenía una historia previa de violencia doméstica, pobreza y abuso. Vivía en Amarillo, Texas. Crimen. En 1996, fue hallada culpable de asesinar al anciano Abe Tauri Sr., de 80 años. El cuerpo fue encontrado con más de 60 heridas punzocortantes, fracturas en la cabeza y un mango de lámpara roto en la garganta. Brittany confesó haber actuado en defensa propia durante una discusión por dinero. Proceso y defensas. Durante el juicio se presentaron alegatos de abuso sexual y violencia a lo largo de su vida, pero el jurado no consideró suficientes los factores atenuantes. Olber ha participado en múltiples entrevistas desde la cárcel, destacando la desigualdad de género en el corredor de la muerte. Estado actual: continúa en el corredor de la muerte en la unidad Mountain View en Gatesville, Texas. Lleva más de 25 años esperando ejecución. Caso número 18. Emilia Carr, Florida. Amor enfermizo y crimen en pareja. Contexto y perfil. Emilia Carr, madre de 4 hijos y descendiente de mexicanos, mantenía una relación intermitente con Joshua Fulgham, un hombre violento con quien compartía un historial de abuso. Crimen. En 2009, Emilia y Joshua secuestraron a Heather Strong, la ex esposa de Joshua, madre de sus hijos y su rival sentimental. La llevaron a una caravana, donde la forzaron a arrodillarse en una silla. Luego, Emilia le puso una bolsa de plástico en la cabeza y la asfixió, mientras Joshua sujetaba a la víctima. El crimen fue grabado parcialmente. Proceso y alegatos. Emilia fue sentenciada a muerte en 2011. Su defensa sostuvo que actuó bajo coacción de su pareja y que sufría de trastornos psicológicos. Sin embargo, el vídeo y su propia confesión fueron clave para el jurado. Estado actual. En 2017, su sentencia de muerte fue anulada por fallo judicial debido a procedimientos incorrectos, pero su condena fue conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional. Caso número 19. Kathy Lynn Henderson, Texas. La niñera y la muerte del bebé Brandon. Contexto y perfil. Kathy Henderson cuidaba niños en Texas. No tenía antecedentes criminales hasta que un trágico día cambió su vida y la de una familia para siempre. Crimen. En 1994, mientras cuidaba al pequeño Brandon Baugh, de 3 meses, alegó que el bebé se le cayó accidentalmente. Pero la autopsia mostró fractura craneal compatible con un fuerte golpe, no una simple caída. En lugar de llamar a emergencias, huyó del estado con el cuerpo del niño, que fue hallado enterrado días después en una zona rural. Proceso y controversia.
Fue condenada a muerte en 1995. Décadas después, nuevos informes forenses cuestionaron la certeza de las lesiones, señalando que una caída accidental sí podría haberlas causado. En 2012, se anuló su condena por pena capital. Estado actual. Su condena fue reducida y ya no está en el corredor de la muerte, pero sigue cumpliendo una larga sentencia de prisión en Texas. Caso número 20, Darlie Routier, Texas. Madre mártir o asesina despiadada. Contexto y perfil. En apariencia, Darlie Routier tenía la vida perfecta. Casada, madre de 3 hijos, casa grande en suburbios de Dallas. Pero todo cambió una noche de junio de 1996. Crimen. Darlie llamó a 911 afirmando que un intruso había entrado en su casa y apuñalado a sus 2 hijos, Devon y Damon, mientras ella dormía con ellos en la sala. Ella también tenía heridas. Pero tras una investigación, la policía la acusó de haber asesinado a los niños y fingido el ataque. Controversia y defensa. El caso dividió a la opinión pública. Algunos creen que fue víctima de un error judicial, otros creen que sus lágrimas eran fingidas. El jurado la halló culpable del asesinato de uno de los hijos, Damon, pero nunca fue juzgada por el otro homicidio. Estado actual. Lleva más de 25 años en el corredor de la muerte. Nuevas pruebas de ADN podrían influir en su destino, pero su ejecución sigue sin fecha. Y así concluimos otra entrega estremecedora de los rincones más oscuros del sistema de justicia estadounidense. Mujeres reales, crímenes reales y destinos sellados por una sentencia de muerte. Pero detrás de cada expediente hay una historia humana compleja. Traumas, decisiones fatales y silencios que todavía gritan. Vela justicia o error judicial. Castigo o venganza. Cada caso abre una herida en el debate ético sobre la pena capital. Chincheta recuerda que estos casos no solo hablan de crímenes, sino también del contexto social, psicológico y legal que lo rodea. Silueta de persona hablando. ¿Conocías alguno de estos nombres? ¿Cuál historia te impactó más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte la segunda parte con más casos olvidados, más testimonios ocultos y más verdades incómodas. Campana, activa la campanita, porque esto apenas comienza. Claqueta, nos vemos en el próximo capítulo.